Capítulo 16. Allí se le acercaron los fariseos y los saduceos, y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara alguna señal del cielo. Él les respondió: Al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo intenso. Y por la mañana dicen, hoy tendremos un día frío y lluvioso, porque el cielo está rojo intenso, pero sombrío. Saben interpretar la apariencia del cielo, pero no son capaces de interpretar las señales de los tiempos. Esta generación infiel y malvada siempre anda buscando una señal, pero no se le dará ninguna excepto la señal de Jonás. Con eso se fue y los dejó. Entonces cruzaron a la otra orilla, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Jesús les dijo: Mantengan los ojos bien abiertos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Así que se pusieron a comentar entre ellos: No trajimos pan. Dándose cuenta de eso, Jesús les dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué están comentando entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no ven de qué se trata? ¿Es que no se acuerdan de los 5 panes que alcanzaron para alimentar a 5,000 hombres y de todas las canastas que recogieron? ¿Y ya se olvidaron de los 7 panes que alcanzaron para alimentar a 4,000 hombres y de cuántas canastas grandes recogieron? ¿Cómo es que no se dieron cuenta de que no les estaba hablando de pan? Lo que les dije es que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Ahí fue cuando comprendieron que no les había hablado de tener cuidado con la levadura del pan, sino con las cosas que enseñaban los fariseos y los saduceos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: Según dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió: Dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas de la tumba no la vencerán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cualquier cosa que ates en la tierra ya estará atada en los cielos, y cualquier cosa que desates en la tierra ya estará desatada en los cielos. Entonces les ordenó con firmeza a los discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. A partir de ese momento, Jesús comenzó a explicarles a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los sacerdotes principales y los escribas, y que también tenía que ser ejecutado y al tercer día ser resucitado. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, no seas tan duro contigo mismo. Eso jamás te va a pasar a ti. Pero él le dio la espalda a Pedro y le dijo: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres un estorbo en mi camino, porque no estás pensando como piensa Dios, sino como piensa el hombre. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. En realidad, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué puede dar a alguien a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces le pagará a cada uno según su modo de actuar. Les aseguro que algunos de los que están aquí de ninguna manera probarán la muerte sin antes ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. 6 días después, Jesús se llevó a Pedro y también a Santiago y su hermano Juan a una montaña alta, donde estuvieron a solas. Y Jesús se transfiguró delante de ellos.
Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió brillante como la luz. En eso se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, armo 3 tiendas de campaña. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Él todavía estaba hablando, cuando una nube brillante los cubrió, y de repente, de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Él tiene mi aprobación. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra. Tenían muchísimo miedo. Entonces Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense. No tengan miedo. Cuando levantaron la vista, no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre sea levantado de entre los muertos. Pero los discípulos le preguntaron: Entonces, ¿cómo es que los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Él les respondió: Es verdad. Elías tiene que venir primero y poner de nuevo todas las cosas en orden. Ahora bien, yo les digo que Elías ya vino, pero ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Ahí fue cuando los discípulos se dieron cuenta de que se refería a Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron curarlo. En respuesta, Jesús dijo: Esta generación retorcida y sin fe. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Tráiganmelo acá. Entonces Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, que en ese momento quedó curado. Los discípulos luego se acercaron en privado a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Él les respondió: Por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y al tercer día será resucitado. Eso llenó de tristeza a los discípulos. Después de que ellos llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los hombres que cobran el impuesto de los 2 dracmas, y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto de los 2 dracmas? Él les respondió: Sí, lo paga. Pero entonces entró en la casa, y antes de que él dijera nada, Jesús le preguntó: ¿Tú qué dirías, Simón? ¿A quiénes les cobran los reyes de la tierra impuestos y tributos? ¿A sus hijos o a los extraños? Él le respondió: A los extraños. Y Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están libres de pagar impuestos. Pero para no escandalizarlos, vete al mar y echa el anzuelo. Cuando abras la boca del primer pez que saques, encontrarás una moneda de plata. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. Capítulo 18. En esa ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así que él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Les aseguro que a no ser que cambien y lleguen a ser como niños, nunca van a entrar en el reino de los cielos. Por eso, el que se haga humilde como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y el que recibe a un niño como este en mi nombre, también me recibe a mí. Pero a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que tienen fe en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una de esas piedras de molino que los burros hacen girar
y lo hundieran en alta mar. Ay del mundo por las cosas que hacen tropezar. Claro, es inevitable que vengan cosas que hagan tropezar, pero ay del hombre por medio de quien vengan. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen tropezar, córtatelos y échalos lejos. Es preferible que alcances la vida manco o cojo a que seas echado al fuego eterno con las 2 manos o los 2 pies. También, si tu ojo te hace tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Es preferible que alcances la vida con un solo ojo a que con los 2 ojos seas echado a la gehenna de fuego. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué opinan? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no creen que dejará a las otras 99 en las montañas y se pondrá a buscar a la que anda perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se perdieron. Lo mismo sucede con mi Padre que está en el cielo. Él no desea que ni uno solo de estos pequeños se pierda. Por lo tanto, si tu hermano comete un pecado contra ti, vete a hablar con él a solas y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Pero si no escucha, vuelve acompañado de 1 o 2 personas más para que todo asunto pueda confirmarse con el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no los escucha a ellos, infórmaselo a la congregación. Y si ni siquiera escucha a la congregación, entonces considéralo como alguien de las naciones y como un cobrador de impuestos. Les aseguro que todas las cosas que aten en la tierra ya estarán atadas en el cielo, y todas las cosas que desaten en la tierra ya estarán desatadas en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes en la tierra están de acuerdo en pedir algo importante, se les hará realidad, gracias a mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Por eso el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus esclavos. Cuando comenzó a ajustarlas, le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos. Como el esclavo no tenía con qué pagarle, su amo ordenó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, así como todas las cosas que tenía, para que se pagara la deuda. Pero el esclavo cayó a sus pies, se inclinó ante él y le suplicó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Esto conmovió mucho al amo, así que dejó que el esclavo se fuera y le perdonó la deuda. Pero aquel esclavo salió y encontró a uno de sus compañeros de esclavitud, que le debía 100 denarios. Él lo agarró y comenzó a estrangularlo. Le decía: «Paga todo lo que debes». Y este compañero suyo cayó a sus pies y le suplicó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él no quiso escucharlo. Se fue y mandó que lo metieran en prisión hasta que pudiera pagar la deuda. Cuando los demás compañeros esclavos se enteraron de lo que había pasado, se disgustaron mucho y fueron a contárselo todo a su amo. Entonces su amo lo mandó llamar y le dijo: «Esclavo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda cuando me lo suplicaste. ¿No deberías haber tenido misericordia de tu compañero igual que yo tuve misericordia de ti?» Su amo se indignó tanto que se lo entregó a los carceleros hasta que pagara todo lo que debía. Así es como mi Padre Celestial los tratará a ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Capítulo 19. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y llegó a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él curó allí a los enfermos. Entonces se le acercaron unos fariseos que querían ponerlo a prueba, y le preguntaron: ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo?
Él les respondió, ¿No leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Ellos le dijeron, Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el hombre le diera un certificado de divorcio a su esposa y la despidiera? Él les respondió, Moisés les hizo la concesión de que se divorciaran de sus esposas por la terquedad de ustedes. Pero al principio eso no era así. Yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, Si esta es la situación del hombre con su esposa, es mejor no casarse. Él les dijo, No todos pueden cumplir con estas palabras, solo los que tienen el don. Algunos eunucos ya nacieron así. A otros los hicieron eunucos los hombres. Pero hay otros que se han hecho eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. Quien pueda cumplir con esto, que lo haga. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos los reprendieron. Sin embargo, Jesús dijo, Dejen tranquilos a los niños. No traten de impedirles que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Luego puso las manos sobre ellos y se fue de allí. Entonces se le acercó un hombre y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Solo hay uno que es bueno. De todos modos, si quieres alcanzar la vida, tienes que obedecer siempre los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó él. Y Jesús le contestó, No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El joven le dijo, Yo todo esto siempre lo he obedecido. ¿Qué me queda por hacer? Jesús le contestó, Si quieres ser perfecto, ve a vender lo que tienes y dales el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sé mi seguidor. Al oír eso, el joven se fue muy triste, ya que tenía muchas posesiones. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Les aseguro que será difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De nuevo les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Cuando los discípulos oyeron eso, se quedaron totalmente impactados y dijeron, Entonces, ¿quién se podrá salvar? Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, Para los humanos esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió, Mira que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les dijo, Les aseguro que cuando llegue el tiempo de hacerlo todo nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán últimos, y muchos que son últimos serán primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es como el dueño de una propiedad que salió muy temprano por la mañana para contratar trabajadores para su viña. Después de ponerse de acuerdo con los trabajadores en que les pagaría un denario al día, los envió a su viña. Cerca de la hora tercera, volvió a salir y vio en la plaza de mercado a otros que estaban allí de pie sin trabajo. Así que les dijo, Vayan también ustedes a la viña, que les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Él salió de nuevo cerca de la hora sexta,
y también de la hora novena, y volvió a hacer lo mismo. Finalmente, salió cerca de la hora 11 y encontró a otros más que estaban allí parados. Así que les preguntó, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajo? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan ustedes también a la viña. Cuando anocheció, el dueño de la viña le dijo a su encargado, llama a los trabajadores y págales. Empieza por los últimos y termina por los primeros. Cuando se presentaron los trabajadores de la hora 11, cada uno de ellos recibió un denario. Por eso los primeros, cuando se presentaron, esperaban recibir más, pero a ellos también se les pagó un denario. Al recibirlo, empezaron a quejarse del dueño de la propiedad y le dijeron, estos últimos han trabajado apenas 1 hora, y tú los tratas igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor abrasador. Pero él le respondió a uno de ellos, amigo, yo no me he portado mal contigo. Quedamos en que te pagaría un denario, ¿no es cierto? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle al último lo mismo que a ti. ¿Acaso no tengo derecho a hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O es que tienes envidia porque soy generoso con ellos? Así, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús se llevó aparte a los 12 discípulos y les dijo por el camino, miren, estamos subiendo a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a muerte, y lo entregarán a hombres de las naciones, que se burlarán de él, le darán latigazos, y lo ejecutarán en un madero. Y al tercer día será resucitado. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con sus 2 hijos y se inclinó ante él para pedirle algo. Él le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que mis 2 hijos se sienten contigo en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de la copa de la que yo estoy a punto de beber? Sí podemos, le respondieron. Él les dijo, sí, ustedes van a beber de mi copa, pero yo no soy el que dice quiénes van a sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Esos lugares son para aquellos para quienes mi Padre los ha preparado. Cuando los otros 10 se enteraron de esto, se indignaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo, saben que los gobernantes de las naciones dominan al pueblo y que los hombres importantes tienen autoridad sobre la gente. Entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser esclavo de los demás. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Cuando salían de Jericó, una gran multitud lo siguió. Y resulta que 2 ciegos que estaban sentados junto al camino oyeron que Jesús estaba pasando por ahí y gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces la gente los reprendió y les dijo que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte todavía. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Así que Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, Señor, que se nos abran los ojos. Y Jesús, profundamente conmovido, les tocó los ojos. Enseguida volvieron a ver y lo siguieron.